Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? En el 2008 hubo una gran crisis económica que partió de lo inmobiliario. Se le llamó crisis subprime. ¿Y qué quiere decir subprime? O sea, prime en inglés quiere decir algo de nivel alto, ¿sí? Y subprime, subprime quiere decir que es de un nivel más bajo. O sea que lo que quería decir eso es que se le dio préstamos a gente que no tenía capacidad de devolverlos, o sea, préstamos para comprar propiedades. Por eso se le llamó subprime. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en el mundo? Les voy a leer un artículo del Wall Street Journal que salió hace un par de días nada más, para que empiecen a entender lo que está pasando ahora y ahí vamos a poder comparar con la crisis del 2008, que esa crisis llevó a una caída de toda la bolsa, porque yo siempre les cuento en mi canal que el ámbito de la construcción, de la inmobiliaria, es casi el motor de todo, porque imaginen cuántos servicios necesita un edificio para construirse. O sea, no es solo la construcción en sí de las paredes, de las puertas, los vidrios, luego es el diseño interior, los muebles, la electricidad. O sea que todos esos edificios son casas o oficinas que hay que llenarlas con algo. Y si es una casa de una familia, imagínense, televisión, heladera, cocina, o sea, cada unidad que se vende en el tema inmobiliario genera trabajo para cientos de industrias. Entonces, aquí vemos el artículo del Wall Street Journal que dice Office landlord defaults are escalating as lenders brace for more distress. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, los incumplimientos de los propietarios de oficinas están aumentando a medida que los prestamistas se preparan para más angustia. Bueno, mientras tanto se escuchan aquí los truenos y la lluvia bendita aquí en las sierras de Córdoba. Entonces, les leo la traducción de este artículo del 21 de febrero. Dice así: 5 de cada 10 torres de oficinas cada mes se unen a una lista de propiedades en riesgo de incumplimiento debido a la baja ocupación, el vencimiento del arrendamiento o el vencimiento de la deuda que tendría que ser refinanciada a una tasa más alta, según Manus Clancy, director gerente de la firma de datos Trepp Inc. El número de grandes propietarios de oficinas que no pagan sus préstamos va en aumento, una nueva evidencia de que más desarrolladores creen que los hábitos de trabajo remoto e híbrido han afectado permanentemente el mercado de oficinas. Y ahí tenemos la clave, que ha pasado algo desde el 2020 nuevo. Es decir, tenemos que recordar que en el 2008 lo que ocurrió fue una burbuja, es decir, que los bancos daban préstamos a diestra y siniestra, por eso se le llama subprime, a gente que no tenía la capacidad de devolverlos. Pero todos estaban disfrutando de la gran fiesta, porque al darle préstamos a la gente, esa gente iba, compraba una casa, entonces las empresas constructoras ganaban dinero, entonces estaban todos contentos. Pero en cierto momento se empezó a dar vuelta la tortilla o la milanesa, como dicen en Argentina, porque la gente ya no podía devolver esos préstamos y empezaron a ocurrir los famosos defaults. Y eso comenzó a hacer que esta burbuja explote y esto se llevó junto a ellos, se llevó a todo el mercado, porque eso generó la quiebra de bancos. O sea, por ejemplo, la famosa firma Lehman Brothers, que fue la primera en quebrar, porque no es que quebró, sino que se dio cuenta de que se venía una caída y que iba a explotar esta burbuja, entonces liquidó todo su portafolio, y el solo hecho de que una firma tan grande empezara a vender todo hizo que empiece a caer la bolsa, y ahí empezó la explosión de la burbuja. Pero en ese momento no ocurrió lo que ocurrió en 2020. ¿Qué ocurrió en 2020? Un evento a nivel mundial de salud, todos ya sabemos lo que pasó desde marzo, que hizo que toda la gente esté en casa, que no vaya a la oficina. Entonces las oficinas quedaron vacías. Eso para empezar. Y
Eso generó una nueva costumbre, porque las empresas se dieron cuenta que muchos de sus empleados pueden seguir trabajando de casa. Es decir, que desde que terminaron los encierros y la gente pudo salir otra vez, eso no quiso decir que la gente vuelva a las oficinas, o sea, un porcentaje muy alto de gente no volvió a las oficinas. Y también podemos entender que una empresa pagaba muchísimo dinero de alquiler para esas oficinas en esos edificios que la mayoría fueron construidos para alquiler de oficinas, y son edificios muy lujosos con muchos servicios que requieren un mantenimiento, o sea, un costo de mantenimiento altísimo. Y ahora vamos a leer esto, porque esto es lo que realmente muestra un ejemplo. Dice así: el gigante administrador de inversiones Brookfield Asset Management, que maneja un total de 725.000 millones de dólares en bienes, con ingresos anuales de 76.000 millones de dólares, incumplió, es decir, hizo default recientemente en un total de más de 750 millones en deuda por un par de torres de 52 pisos en Los Ángeles, según la presentación de valores de febrero. ¿Por qué les traigo esto? Porque esto es un ejemplo, una empresa enorme, ¿sí? Como Brookfield Asset Management, que maneja 725.000 millones de dólares en bienes, ya está en default. Les leo aquí la continuación del artículo. Dice: ¿qué va a ocurrir con esos enormes edificios vacíos? Requieren un enorme gasto de mantenimiento. Si en una torre de oficinas de 52 pisos hay solo un 10% de oficinas funcionando, el mantenimiento del edificio ya generaría una pérdida, por lo cual eso obligaría a simplemente cerrar dichos edificios. Y ahí viene la pregunta interesante, que es: ¿acaso las grandes cities, o sea, city se le dice al centro, como the City of London, o sea, muchas ciudades tienen una parte que se le dice city, que es la parte de los edificios altos de oficinas? Podría llegar a ocurrir que se conviertan en una especie de ciudades fantasma. Y ahora les muestro que este fenómeno ya ocurre ¿dónde? En la China. Miren este otro artículo. Aquí vemos un artículo en el Insider que dice: Chengong, que es una ciudad, ya tiene 100.000 nuevos departamentos sin ocupantes. O sea, estos son apartamentos de gente, de familias. Luego vamos a ver esta otra imagen que dice así: Cities lost in limbo are China's ghost cities here to stay. O sea, ¿acaso están las ciudades fantasmas en la China para quedarse? O sea, que ya son un hecho. Y la China a veces nos muestra de antemano lo que puede llegar a Europa, Estados Unidos, Sudamérica, etcétera. Porque lo mismo pasó en la China. En la China, por la cultura de los chinos, había una especie de obsesión con invertir en bienes raíces. O sea, las familias ponían todo en bienes raíces. Además que en la China les gusta que las casas sean nuevas. Entonces, si alguien te vende una casa sin uso, va a valer mucho más que una que ya ha sido alquilada. Entonces, mucha gente dejaba los departamentos vacíos, invertía, ponía el dinero porque sabían que iba a subir su valor por más que estén cerradas las casas. Y esto generó que hoy en la China hayan enormes zonas que se pueden considerar como ciudades fantasma. Entonces vemos que en Estados Unidos ya está ocurriendo que grandes empresas que invertían en edificios de más de 50 pisos de oficinas ya están teniendo default, porque es imposible mantener un edificio de ese tipo si no está lleno, si no están todos los pisos, todas las oficinas alquiladas. Entonces podríamos llegar a ver en el occidente, en las grandes ciudades, ciudades fantasmas, partes muy grandes de la ciudad consideradas ciudad fantasma. Y la pregunta es: ¿qué se haría con esos edificios tan grandes, tan enormes, vacíos? ¿No es cierto? Eso es una pregunta muy interesante. Pero hay que entender que eso no es solo algo que influye en el ámbito de los negocios, de las oficinas, porque estos edificios fueron creados con créditos, con préstamos de los bancos, y al
quedar en default, lo que se hace es se le entrega el edificio al banco y que él se ocupe de él y lo venda. O sea, cuando no se puede devolver, por ejemplo, si tú tomas un crédito para comprarte una casa para vivir y no lo puedes devolver, al final el banco se queda con esa casa y lo que va a poder hacer es venderlo. Pero si los bancos se quedan con cientos de edificios vacíos, al venderlos van a tener que bajar el precio, porque si no, ¿quién los va a comprar? Y eso va a generar una caída en el precio de los inmuebles a todo nivel y hasta una pérdida muy grande a los bancos, que podrían también llegar ellos mismos a quebrar por todo este tema. Entonces lo que vemos es que en esta ocasión, en este momento de la historia, el tema no es solo burbuja por haber dado demasiados préstamos, que eso se hace siempre, como en el 2008, sino que a eso tenemos que agregarle que la gente ya quedó en casa y no vuelve a las oficinas, por lo cual aquí hay un factor extra que puede generar un colapso tremendo en todo el ámbito inmobiliario. Entonces, solo quería traerles esto, que lo vean, porque hay gente que piensa que quizás conviene ahora invertir en inmuebles. Yo no estoy segura que eso sea lo correcto, pero bueno, esto no es asesoría financiera, sino que yo les traigo solo lo que está ocurriendo, la información para que ustedes lo cotejen ustedes, lo analicen y tomen sus propias decisiones. Entonces, mi querida comunidad, de nuevo invitarlos a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hago informes mucho más profundos sobre todo lo que pasa hoy en el mundo y lo hago con libertad de expresión. También hablando mucho del tema financiero, porque el tema principal que va a cambiar o que intentan que cambie es el financiero y no necesariamente para tu bien ni el mío. Y hay que entender eso muy bien y aquí no se puede hablar de todo abiertamente, entonces yo lo hablo en mi comunidad privada, les dejo abajo el link para unirse y poder interactuar conmigo, conocerme mejor y escuchar todo lo que tengo para compartir con ustedes. Entonces por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.